Buenas a todos. Bienvenidos de vuelta. Mis queridos espectadores, aquí Shonjaku les vuelve a dar la bienvenida a este canal para continuar la lectura donde lo dejamos. Tengo que aclarar que esta historia no me pertenece. El link de la historia está en la descripción, vayan y apoyen al creador. Tampoco soy dueño de los personajes. Créditos a Tappei Nagatsuki, creador de Re Zero, y a Gege Akutami, creador de Jujutsu Kaisen. Yo solo les narro esta historia en este teatro. Pero bueno, comencemos con esta historia, espero que la disfruten. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de Yante Black New capítulo 2. Consecuencias del enfrentamiento en Shinjuku Notas. Hola, este es mi primer fanfic y como Jujutsu Kaisen y Re Zero son dos de mis animes favoritos, pensé, ¿por qué no combinarlos en un fanfic de Re Forgotten? Puede que omita algunas cosas que son canon. Acepto cualquier crítica, que lo disfruten. Advertencia. Este capítulo contiene spoilers del manga de Jujutsu Kaisen, específicamente de los arcos de los juegos de la eliminación y del confrontación de Shinjuku. Si no has leído el manga y te preocupan los spoilers, te recomiendo no leerlo. Si no te importan los spoilers o ya has leído el manga, disfruta del capítulo. Me hiciste reír mucho. Esas fueron las últimas palabras que Kenjaku pronunció antes de que todo comenzara a desmoronarse. El antiguo hechicero acababa de enfrentarse a alguien completamente distinto de los enemigos contra los que había luchado en 1000 años. Alguien que no buscaba la victoria, ni la venganza, ni la gloria. Alguien que solo quería hacer reír a los demás. Fumihiko Takaba, el payaso maldito, un hechicero nacido en el juego de la purga, un jugador del que no esperaba nada, y no podía estar más equivocado, lo había sorprendido de una forma que ni él mismo había previsto. Kenjaku se sintió feliz. Una felicidad absurda e ingenua. Como si, por un instante, el peso de los siglos desapareciera. Pero la alegría no duraría. Kenjaku sintió algo. Una sombra. Un cambio en la atmósfera. Una presencia con una enorme cantidad de energía maldita. Su instinto, agudo y curtido por incontables batallas, lo alertó apenas un segundo antes de que sucediera. ¿Qué? Fue todo lo que logró decir. Un destello. El aire se cortó sin hacer ruido. Un abrir y cerrar de ojos, y todo terminó. La cabeza de Kenjaku fue separada limpiamente de su cuerpo. Su visión se nubló, pero no sus pensamientos. Aún podía oír. Un joven se encontraba frente a él, espada en mano. Yuta Okotsu, hechicero de grado especial, discípulo de Satoru Gojo, portador de la técnica de la copia, descendiente del clan Fujiwara. Kenjaku no lo había percibido. ¿Cómo es posible, si Okotsu tiene semejante cantidad de energía maldita? Pensó mientras su cabeza caía pesadamente al suelo. Tanta energía maldita, y no pude detectarla. Entonces, vio a Takaba todavía tendido en el suelo con una sonrisa y comprendió lo que había sucedido. Este era tu plan desde el principio, ¿no es así? Le preguntó al hechicero de grado especial. Sí, porque Takaba se negaba a matar a nadie, respondió el chico con seriedad. El hombre que tenía delante había provocado el incidente de Shibuya, había arrebatado la vida a incontables inocentes y, gracias a él y a sus intrigas, su sensei, la persona que le había salvado la vida y le había dado una razón para vivir, estaba muerta. Estaba decidido a matarlo de una vez por todas. Kenjaku irritante, incluso ahora. Una sonrisa irónica y triste. Ya veo, qué lástima. Realmente adoraba este cuerpo. Bueno, en este caso, no tengo otra opción. En un último acto de venganza, su cadáver comenzó a convulsionar. Como si su alma, o lo que quedaba de ella, hubiera activado un último recurso. Y entonces sucedió. Miles, no, millones de maldiciones brotaron del cuerpo sin vida, como una explosión de oscuridad viviente. Cada una más grotesca que la anterior. Algunos eran fragmentos de humanos fusionados con animales. Otros no tenían rostro, pero lloraban. Algunas se arrastraban con cuchillas, otras parecían rezar. Yuta retrocedió instintivamente, pero no estaba sola. Rika apareció a su lado como una fuerza imponente y lo protegió con su cuerpo. Exorcítalos a todos. Ordenó el joven hechicero. La batalla fue brutal. Cada maldición intentaba apoderarse del mundo, del aire, del espacio. El cielo se tornó púrpura, el suelo se agrietó y los edificios cercanos fueron destruidos por la fuerza de sus emanaciones. Sin embargo, Yuta y Rika, en perfecta sincronía, las aniquilaron una a una. Cuando todo terminó, solo quedó el silencio. Una calma rota por una sola y aterradora constatación. Su cabeza, murmuró Yuta. La cabeza de Kenjaku había desaparecido. No quedaba ni rastro. Yuta apretó los dientes con rabia. Tuvo la oportunidad.
Podría haberle puesto fin a todo, y la había desperdiciado. Malditase. Gritó, golpeando el suelo con el puño. Las grietas se extendieron como telarañas. En medio de su frustración, Yuta vislumbró algo en el cielo. Un destello de energía maldita que se dirigió hacia la zona deshabitada de Shinjuku. El cuerpo del maestro Tengen. En ese instante, Yuta comprendió. Kenjaku le había confiado a Sukuna la voluntad de activar la asimilación, de modo que Yuta no tendría más remedio que dejarlo ir mientras él se ocupaba del rey de las maldiciones. Y Yuta sabía muy bien que Kenjaku confiaba en que Sukuna los mataría a todos y cumpliría su plan maestro. Yuta quería perseguirlo, pero no podía. Si Kenjaku ya no podía activar la asimilación, entonces el objetivo principal era Sukuna. No tengo tiempo para arrepentimientos, dijo el hechicero, mirando al horizonte con determinación. Si Kashimo ya ha caído, eso significa que Itadori e Iguruma están luchando contra Sukuna. Necesitan mi ayuda. Yuta se giró. Su aura ardía, su determinación era inquebrantable. Puede que Kenjaku haya escapado, pero no por mucho tiempo. Y sin otra opción, Yuta fue a ayudar a sus compañeros hechiceros. Ese mismo día, el hechicero más poderoso de la historia sería derrotado. Una semana después había pasado una semana desde la decisiva batalla en Shinjuku. Kenjaku contemplaba el vacío desde la sombra de una cabaña abandonada. Su nuevo cuerpo, una marioneta improvisada arrebatada a un hechicero sin nombre ni gloria, le dolía hasta la médula. No por las heridas, sino por el fracaso. Decepción. Era lo único que sentía. Tantos años de manipulación, de encadenar voluntades, de sacrificar incluso a los más leales. Y todo, para nada. Sukuna, el rey de las maldiciones, había sido asesinado por Yuji Itadori. Su propio hijo y creación habían frustrado sus planos. Una cruel ironía que no había previsto. Y ahora, todos los pilares de su plan estaban muertos. Maito, Hogo, Anami, Dagon, Uraume, Sukuna, habían desaparecido. Y Kenjaku estaba solo, el último cabo suelto. Aún podía la asimilación a través de Megumi Fushiguro, pero estaba seguro de que lo protegerían sabiendo que Kenjaku seguía ahí fuera. Y en ese momento, aunque seguía siendo poderoso, sabía que perdería contra ellos. Sabía que Yuta Okkotsu, Kinji Akari, Maki Zenin, o incluso el propio Yuji Itadori, no descansarían hasta darle caza. Parecía que todo había terminado para él. Pero, aún le quedaba una opción, una que había evitado durante años, una que odiaba. Hace muchos años, durante su investigación sobre técnicas malditas poco comunes, se topó con un hechicero que poseía una técnica única. Viajar entre mundos alternativos conectados espiritualmente. El cuerpo ya estaba muerto, por supuesto, pero la técnica. La técnica vivía dentro de Kenjaku. Por pura curiosidad, había usado esa habilidad y cruzado el velo. Había llegado a un mundo diferente. Un mundo visto solo en cuentos infantiles. Un mundo de caballeros, reyes y dragones. Un mundo sin energía maldita. Sin técnicas. Sin maldiciones. Pero con algo aún más extraño. Protecciones divinas. Al principio, pensó que sería la piedra angular de ese sistema. Pero su entusiasmo se desvaneció al descubrir lo absurdo de muchos de ellos. Una protección divina para distinguir la sal del azúcar, otra para contar los pasos diarios. Kenjaku bromeó consigo mismo diciendo que la siguiente sería algo así como una protección divina para saber qué ropa ponerse los domingos. A pesar de lo absurdo de la situación, descubrió algo mucho más inquietante. Oscuros poderes llamados autoridades, provenientes de un antiguo culto. El culto de la bruja. Y en el centro de ese culto, una entidad que una vez había devorado la mitad del mundo. Satella, la bruja de la envidia. Por primera vez, Kenjaku sintió escalofríos. Las autoridades eran fascinantes, sí, pero destructivas. Quienes las utilizaban pagaban el precio con su propia cordura. No como la energía maldita, que al menos no anulaba la razón, pensó con orgullo. Durante su estancia, conoció a una galería de personajes, excéntricos, por decirlo menos. Una bruja con apariencia de niña, que lo despreció desde el primer momento. Un hombre insoportable y detestable que no paraba de hablar de sus derechos como un abogado. Un grupo hambriento, literal y figuradamente, que repetía su hambre como un mantra. Una rubia casi desnuda que llamaba a todos sacos de carne. Un lunático verde que hablaba de amor mientras se golpeaba contra las paredes. Una monia arrastrada que lo seguía como un perro fiel. Y un hombre tan orgulloso, tan irritantemente odioso, que incluso Kenjaku sintió vergüenza ajena. Se hacían llamar arzobispos del pecado, y cada uno representaba un pecado capital. Avaricia, gula, lujuria, pereza, ira.
y orgullo. Aparentemente, nadie poseía el título de envidia, ya que la autoridad de envidia permanece en posesión de la bruja de la envidia, quien actualmente, según lo que investiga, está encerrada y sellada en un lugar lejano. Aparentemente, estos factores podían obtenerse siempre y cuando el usuario estuviera muerto, y uno también tenía que ser compatible con la autoridad, de lo contrario, terminaría volviéndose loco. De hecho, parecía que quien poseía el factor pereza sufría de esto, porque de todos, parecía ser el que más trabajaba. Además, ¿cómo se podía considerar a perezoso a alguien que era el que más trabajaba? Bueno, esa era la razón por la que ese tipo se golpeaba con todo, se arrancaba las uñas y el pelo, y gritaba para que lo obligaran a trabajar. En fin. Y su líder, era al menos curiosa, una chica de aparente corta edad vestida solo con una sábana que no dejaba mucho a la imaginación, poseía el factor vanagloria, que le daba la capacidad de alterar la realidad, o eso supuso él cuando vio de lo que era capaz. Aparentemente también estaba la autoridad de melancolía, pero se desconoce quién la usaba actualmente. Salvo en el caso de la bruja Loli, a quien llegó a respetar por su tenacidad, evitó involucrarse demasiado. Incluso incluirlos en su juego en Japón. Pensó en cómo podrían interactuar con Hajime Kashimo, Ryu Ishigori, Takako Uro o Ángel. Pero no. Eran demasiado inestables, incluso para él, por no mencionar lo insoportablemente idiotas que eran. Sobre todo ese idiota que no paraba de hablar. En serio, si no fuera porque es intocable, lo habría matado en ese mismo instante. Ahora que lo piensa, ¿por qué parece que para ser intocable hay que tener el pelo blanco? Supuso que era algo que viene con ser el más fuerte. Pasó 5 años allí, explorando, investigando, observando las posibilidades. Y al final, se aburrió. Regresó a su mundo. Y continuó con su plan. Pero ahora no había escapatoria. Era regresar, o morir. Kenjaku miró sus manos. Su cuerpo apenas le servía, pero la técnica seguía ahí, latiendo en su interior. No le gustaba la idea, pero no tenía otra opción. Sería algo temporal, al menos hasta que ideara un nuevo plan. Suspenso. Abrió el portal. Y sin mirar atrás. Regresó a ese mundo. 4 días después, Kenjaku caminaba por las calles empedradas de Priestella, envuelto en una capa oscura que ocultaba su identidad. Había pasado los últimos días recorriendo la ciudad, recabando información. Se enteró de que la ciudad había sido atacada recientemente por aquel grupo de lunáticos que tanto despreciaba, pero que los héroes locales los habían repelido. También descubrió algunos detalles interesantes. El mundo no era exactamente como lo recordaba. El gobierno de la ciudad había cambiado. La familia noble que una vez ostentó el poder había perdido a causa de una enfermedad repentina y desconocida. Genética, dedujo Kenjaku al oír los rumores, probablemente de generación hereditaria. No le interesaba informar más. Otra cosa que descubrió le llamó la atención. Reinhard van Astrea, el santo de la espada y el más fuerte de la era actual. Al parecer, el chico poseía una inmensa cantidad de protecciones divinas. Alguien así podría causarle serios problemas a Kenjaku. Si se cruzara con él, quedaría acabado, igual que con Satoru Gojo. Tendría que tomar medidas para repelerlo sin un enfrentamiento directo. La última noticia le llamó aún más la atención. Algunos de los personajes más irritantes que recordaba, habían muerto. El lunático verde que hablaba de amor, las bocazas obsesionado con los derechos humanos, y ese hombre arrogante que creía que el mundo giraba a su alrededor. Muertos. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Quizás debería agradecer a quien los mató, murmuró con sarcasmo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un alboroto. Una multitud se había congregado en una plaza cercana, gritando y empujándose. Intrigado, Kenjaku se acercó con cautela, manteniéndose en las sombras. Lo que vio lo intrigó. Un joven de cabello blanco, sucio, golpeado, con la ropa hecha jirones, era arrastrado hacia la horca. Tenía la mirada perdida, pero no por miedo, sino por una profunda confusión. A su alrededor, la multitud gritaba con odio. Por fin van a acabar con ese bastardo de orgullo. ¿Sí? ¿Oísteis lo que dijo cuando lo arrestaron? Soy inocente, la gula se comió mi nombre, soy el caballero de Lady Emilia. PFFF. Ridículo. Kenjaku frunció el ceño. ¿Orgullo? Eso no tenía sentido. Ese individuo había muerto hacía años, ¿no? Sus ojos se fijaron intensamente en el joven. A diferencia de los locos que había conocido en este mundo, este muchacho no parecía desequilibrado. No había rastro de arrogancia ni delirios místicos en sus palabras. Solo desesperación, confusión y dolor. Kenjaku entrecerró los ojos.
Conocía bien el poder de la gula, esa autoridad capaz de devorar nombres, recuerdos y esencia. Ese chico decía la verdad. Estaban ejecutando a un inocente, un héroe olvidado. Kenjaku soltó una risita. La estupidez humana nunca dejaba de asombrarlo. El joven fue ejecutado en cuestión de minutos. Su cuerpo cayó sin vida. La multitud vitoreó, y nadie pareció percatarse de la tragedia que acababa de ocurrir. Kenjaku, por supuesto, se dio cuenta, y en ello, vio una oportunidad. Aunque el cuerpo no parecía muy fuerte, algo en su interior le decía que el cuerpo del chico podría ser más útil de lo que aparentaba. Siguió a los guardias que transportaban el cuerpo a una cripta provisional. Espera. Cuando se marcharon, entraron en silencio. Allí, tendido sobre una pérdida de piedra, yacía el joven, el que una vez fue un caballero que salvó miles de vidas, el que se aferraba a una identidad que el mundo había olvidado. Kenjaku se acercó. Sus dedos rozaron el cuello aún fresco. Podía sentirlo. Un alma rota, un recipiente vacío, pero, con un rastro de fuego en su interior. Sonrió con satisfacción. «¡Qué cuerpo tan interesante!», susurró. «No se encuentra a menudo un alma tan rota». Pasó una mano por la frente del cadáver, sintiendo que aquel cuerpo podría ofrecer algo interesante. «Creo que me divertiré mucho contigo, héroe». Notas. Sí, la cosa se va a poner fea, jeje, tanto para los hechiceros como para los aspirantes. Sé que dije que publicaría semanalmente, pero no podía esperar para escribir esta parte. No sé si tengo un horario fijo. Quizás suba 1 o 2 capítulos por semana, dependiendo de lo ocupado que esté en la universidad. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. De todas las personas que podían encontrar el cuerpo de Subaru tenía que ser Kenjaku, pero bueno, ¿qué creen mis estimados espectadores? Si Kenjaku toma el cuerpo de Subaru, ¿se quedará con sus autoridades y el regreso por muerte? No sabremos todavía, pero ¿qué le pareció el capítulo de hoy? ¿Lo disfrutaron? Dejen sus respuestas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Shonjaku se despide, chao.